es una definición que encontré en el SIL. Y me dice que es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, el conjunto que vamos a llamar X y el conjunto que llamamos Y, aunque pudieran tener otra letra. La definición es la misma. Una regla de correspondencia que asigna a cada elemento en X exactamente un elemento en Y. Existen diferentes formas de representar funciones. Una de ellas, muy sencillita, es representarlas mediante tablas. ¿Alguien ha visto una función representada mediante tablas? Es, por ejemplo, cuando vamos a graficar una ecuación, ¿no? Cuando la vamos a graficar, generalmente la ponemos en forma de tablita, le vamos dando valores para ir obteniendo, le vamos dando valores a X para obtener el valor de Y correspondiente. ¿Quién usa mucho una función en formato de tablas? ¿Han ido a los puestos de tacos y se han fijado cómo cobra la señora? Y tiene una tabla, por ejemplo, que si es un taco, no sé, 7 pesos, 2 tacos, 14. Sí, generalmente tiene una tablita. Si nos comemos un taco, nos cobrará 7. Si nos comemos 2, nos cobra 14. Y tiene así una tablita con un montón de datos. Generalmente, ¿hasta qué número tienen? Hasta 10. ¿Hasta 10? Ahí. Vamos a suponer que esta tiene hasta 5. Voy a ponerle hasta 50. Si nos comemos 50 tacos y los dan a 7 pesos, pues pagaremos 350 pesos. Esta es una función. Vamos a ver si cumple las condiciones para hacer una función. Un conjunto X, en este caso X sería la cantidad de tacos que comemos y Y sería el precio que vamos a pagar. Es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de X exactamente un valor en Y. ¿Cumple esas condiciones? Sí. Sí, entonces sí puede ser considerada una función. Vamos a decir que mi variable independiente son los tacos y mi variable dependiente pues es el precio que voy a pagar por ellos. Lo vamos a representar así o lo vamos a usar en notación de funciones. Vamos a decir que esta es una función que depende de t. Entonces, podemos tenerlo representado en forma de tablas o podemos representarlo en forma de gráficas. Vamos a dibujar una grafiquita. Cuando graficamos una función, en el eje horizontal va a ir la variable independiente. En este caso, ¿cuál depende de cuál? ¿Los tacos dependen del precio o el precio depende de los tacos? El precio depende de los tacos. El precio depende de los tacos, entonces nuestra variable independiente pues sería t. Y nuestra variable dependiente la vamos a graficar en el eje vertical. Y en este caso pues sería el precio que vamos a pagar por lo que consumimos. Vamos a suponer que en el eje vertical vamos a tener una escala de 5 para que me quepan los datos y en el eje horizontal una escala de 1. Entonces, si yo solamente me como un taco, pues voy a pagar 7 pesos. A esta pareja se le llama pareja ordenada. Si t vale 1, entonces el precio sería 7. Esta es una pareja ordenada. Entonces, las gráficas las construimos con todas las parejas ordenadas posibles que nos puede dar la función. Entonces, podríamos consumir 2 tacos y en ese caso vamos a pagar 14. Mi otra pareja es 2
y 14. Si yo consumo 3, pues entonces estaría pagando 21. Aquí tengo mi tercer pareja de datos. Y cuando yo tengo un montón de puntos ya graficados, entonces puedo dibujar una línea que me representa a todos esos. Y esa sería la gráfica que me representa a la función que depende de t. ¿Para qué nos sirve una y para qué nos sirve otra? En las tablas, pues es mucho más fácil visualizar un dato puntual. Y en las gráficas es mucho más fácil visualizar el comportamiento de la función. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica, pues tal vez a la señora de los tacos no le resulte tan sencillo estar leyendo datos por parejas. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues una tabla. Sin embargo, si yo quiero entender el comportamiento de la función, pues me es más sencillo verlo en una gráfica. Por ejemplo, si lo que yo estoy viendo son ventas, pues es mucho más fácil visualizar en la gráfica si las ventas van en aumento, si van disminuyendo, etcétera, etcétera. Entonces, las dos nos sirven, pero nos pueden servir para diferentes cosas. ¿En qué otra forma podemos representar una función? Como una expresión matemática, que es lo que comúnmente usamos nosotros en cálculo. Entonces, voy a tener el precio, que es una función que depende de t, y en este caso, ¿cómo lo expresaría? ¿Cuál sería la expresión matemática que me representa lo que yo tengo aquí en la tabla y lo que tengo en la gráfica? ¿No sería 7x? En este caso sí sería 7, pero no x, porque a nuestra variable Bueno, independiente le llamamos t, pero sí, ajá, muchas bueno, sí, gracias. 7t. Entonces ahí está la expresión matemática que representa este comportamiento. Nuevamente, esto representa una regla de correspondencia entre un conjunto de elementos y otro conjunto, y para cada elemento en la variable independiente le corresponde solamente uno en la variable dependiente. Si yo me comí, por ejemplo, 5 tacos y quiero saber el precio, pues tengo que evaluar esa función. Es decir, voy a evaluar la función cuando x es igual a 5. Y si x es igual a 5, pues entonces voy a tener 7 veces t. Pero como t vale 5, tengo 7 veces 5. Serían 35. Y este tiene la ventaja de que lo puedo usar para cualquier valor. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular si x es igual a 327, pues en mi tabla debería tener una tabla que vaya desde el 1 hasta el 327, por lo menos, lo cual pues me va a ocupar un montón de espacio que no me va a servir de nada si la mayoría de mis datos son pequeños o la mayoría de los datos que ocupo son pequeños. Igual lo podría calcular en la gráfica, pero entonces debería de tener una gráfica en la que el eje X vaya desde 1 hasta 327 y tal vez yo no necesite tantos datos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la expresión matemática? Que es más flexible para obtener distintos datos. En este caso, pues yo tengo que evaluar la función cuando X vale 327 y entonces en ese caso solamente tendría 7 veces X. ¿Tienen calculadora a la mano? ¿Cuánto da eso? $2,280. Gracias. 2.289. 2,289. Entonces, esta la puedo usar para el valor que se me antoje. Incluso puedo usar literales. Puedo usar variables. Supongamos que X es igual a más 1. En lugar de darle un valor, voy a usar una expresión. Entonces, ¿cuánto vale la función evaluada en A más 1? Pues simplemente tengo que cambiar las X por A más 1. Entonces, tendría 7 veces
a más 1. Y eso va a ser igual, si lo simplifico, a 7a más 7. Entonces, esto que acabamos de hacer aquí es evaluar la función. Ese valor que le damos a x se llama imagen. Pues tomamos de referencia este de aquí. En este ejercicio, la imagen, la preimagen. La preimagen es igual a 327. Y si yo evalúo eso en la función, me va a dar un valor que se llama imagen. Entonces, si 327 es la preimagen, entonces la imagen son 2289. ¿Dudas hasta aquí? Maestra, a mí me podría repetir desde el inicio, es que me dejó entrar ya hasta cuando iba anotando las fórmulas de expresión matemática y no entendí. Hoy nada más tenemos 1 hora y entonces luego no nos alcanzaría, pero voy a subir el video, si quieres, para que veas, consultes más tarde la primera parte. ¿Está bien? Que sí, está bien, maestra. Gracias. Nada, si tuviéramos 2 horas, pues sí lo hacíamos, pero hoy no creo que alcancemos. Entonces, podemos representar una función en forma de tabla, en forma de gráfica, en forma de expresión matemática, y una con la que no estamos tan familiarizados, pero también se usa, es de forma verbal. Cualquier enunciado que me represente una regla de correspondencia en la cual se asigna exactamente un valor en y para cada elemento en x es también una función. Entonces, eso que yo tengo aquí en cualquiera de estos 3 casos lo puedo representar en forma verbal. Yo puedo decir, por cada taco que consuma, pagaré 7 pesos. Entonces, ¿es una regla de correspondencia entre 2 variables? Sí, relaciona la cantidad de tacos con la cantidad a pagar. ¿Asigna a cada valor en X un elemento en Y? Sí. Yo no voy a llegar con la señora y le voy a decir, me comí 5 tacos, ¿cuánto voy a pagar? Pues me puedes dar 35 o me puedes dar menos 70. Pues no. Para cada valor de X hay solamente un valor de Y y eso la convierte en una función. ¿Dudas hasta aquí? No, Miss. ¿No? La condición es para cada valor de X es solo un valor de Y, aunque al revés no necesariamente se cumple. Por ejemplo, la función X cuadrada. Vamos a construir una tabla de valores. Vamos a darle valores a X y vamos a ver cuánto nos da f de X. Si X vale menos 2, ¿cuánto me da f de X? Pues voy a evaluar la función cuando X es igual a menos 2, o sea que el X lo elevo al cuadrado. ¿Cuál X? Menos 2. ¿Y eso cuánto me da? 4. Y si X vale menos 1, ¿cuánto vale la función evaluada en menos 1? 1. 1. En 0. Cero. 0 al cuadrado es 0. 1. 1. Ahí. Y 2. F de 2 me daría 2 al cuadrado, 4. Si se fijan en estos casos, tengo una función en la cual un mismo valor de Y lo puedo obtener con 2 valores de X.
Porque si f de x es igual a 4, entonces x puede ser igual a 2 o x también puede ser igual a menos 2. Entonces, si nosotros graficamos la función x cuadrada, es una parábola que se vería más o menos así. Entonces, cuando yo dibujo una recta horizontal, lo cruza en dos puntos. ¿Por qué? Porque un mismo valor de x lo puedo obtener con dos valores de y. Entonces, aún así, es una función. ¿Cuándo no es una función? Cuando tengo dos valores de y para un mismo valor de x. ¿Eso cómo lo puedo identificar? Cuando al graficar una función, pongamos que mi función es esta. No lo vamos a llamar. Si yo dibujo una línea vertical, para un mismo valor de x, tengo 3 valores de y. Entonces, si al trazar una línea vertical la corta en 2 o más puntos, entonces eso no es función. Una línea horizontal, no importa cuántas veces la corte, pero una línea vertical debe cortarla solamente una vez. Por ejemplo, vamos a estudiar ahora la función, bueno, vamos a presentar raíz de x. Vamos a ponerle y es igual a raíz de x. Ahorita vamos a ver la diferencia entre usar y usar f de x, aunque para la mayoría de los casos es lo mismo, sí hay una pequeña diferencia. Vamos a ver. Le vamos a dar valores a x y vamos a ver los valores que nos devuelve en y. Vamos a suponer que x es igual a 9. ¿Cuánto es la raíz de 9? ¿Qué? 3. 3. Aunque también sería menos 3, porque menos 3 por menos 3 también me va a dar 9. Si x es igual a 4, la raíz podría ser 2 o menos 2. Si x es igual a 1, la raíz podría ser 1 positivo o menos 1. Si es 0, pues será simplemente 0. ¿Eso gráficamente qué significa? Vamos a poner aquí. X y aquí Y. Suponer que todos tienen escala de 1. Si X es, por ejemplo, 9, Y podría valer 3, pero también podría valer menos 3. Si X es igual a 4, Y podría valer 2, pero también podría valer menos 2. Si X es igual a 1, Y podría valer 1 o menos 1. Para ceros tenemos solamente un valor. Entonces la gráfica de aquí, de Y igual a raíz de X, sería esta.
Sin embargo, si yo trazo una línea vertical, la cruza en 2 puntos. Por lo tanto, esa no es una función. Pero ustedes me pueden decir, no, maestra, yo sí he visto la función raíz de X, sí existe. Sí existe, porque entonces, para que sea considerada una función, vamos a tomar solamente o la parte positiva o la parte negativa. Por ejemplo, podemos tomar esta de aquí, y en ese caso, f sería raíz de X. Entonces, vamos a asumir que se toma solamente la raíz positiva. Y si lo que yo quiero es lo que está por debajo, esto de aquí, entonces la función que yo voy a tomar es, la función g sería solamente menos la raíz de X. El requisito es que al trazar una línea vertical solamente lo corte en un punto. Entonces, y igual a raíz de X es ambas partes. F de X igual a raíz de X es solamente la parte de arriba. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No, Miss. ¿No? Muy bien. Sigamos estudiando la función raíz de X. Nos vamos a quedar solamente con la parte positiva. F de X es igual a raíz de X. Vamos a darle valores a X. Y vamos a ver qué nos devuelve F de X. A X yo le podría calcular raíz de menos 9. Sí. ¿Sí? A ver, metan a la calculadora cuánto es raíz de menos 9. No existe. No se puede. Es 3i, ¿no? Me va a dar un valor, pero ya no está dentro de los números reales. Entonces ya no se considera una función de variable real. Y como ya no es una función de variable real, ya no va a ser nuestro caso de estudio. Entonces, como aquí no me va a dar nada, entonces este lo vamos a descartar. Solamente aquellos que me devuelvan números reales. Le puedo meter raíz de menos 4. Tampoco. Ninguna raíz negativa, ¿no, Miss? Ninguna raíz negativa. Puedo probar las que se me antojen y todas me va a marcar error la calculadora, o si me calcula números complejos me va a dar un resultado complejo, lo cual no estamos estudiando ahorita. Entonces, ¿qué valores le puedo dar? Pues le puedo dar el 0, el 1, el 4, los que a mí se me antojen, pero deben ser positivos. ¿Cuánto me va a dar la raíz de 0? 0. La raíz de 1, 1. La raíz de 4, 2. A este conjunto de valores que le puedo dar a X es lo que se conoce como dominio. ¿Qué valores le puedo dar a X? Pues solamente los positivos, es decir, desde el 0 hasta el infinito. Entonces, el dominio de una función es el mayor de los subconjuntos de números reales para los cuales el resultado es un número real. Estos, por ejemplo, los puedo evaluar, pero no me va a dar un número real. Entonces, no es considerada una función. Entonces, eso es el dominio. El rango son aquellos valores que me va a devolver.
Entonces, ¿qué valores me va a devolver esa función? ¿Existe algún número o algún valor que yo le pueda dar a X para que como resultado me dé un número negativo? ¿Cómo me disculpe? ¿Hay algún valor de X para el cual la función me dé un número negativo? Es decir, algún valor de X al cual yo le calcule la raíz y me dé, por ejemplo, -1. No. Sí, ¿no? No. Sí, porque es una raíz, ¿que no? Sí, por eso. Ah, no, disculpe, sí está bien. Pero que el resultado me dé un número negativo, pues no, ¿verdad? Todo lo que me devuelva esa función va a ir desde 0 hasta el infinito. Entonces, el rango es el conjunto de valores que devuelve la función. Voy a ponerle aquí. El conjunto de valores que devuelve la función. Entonces, esa función solamente le puedo meter números positivos y solamente me va a devolver números positivos. ¿Qué pasa si yo ahora, por ejemplo, evalúo la otra parte de la función? Bueno, no. Vamos a poner mejor raíz de -x. Nuevamente le vamos a dar valores a x y vamos a ver qué nos devuelve la función. Puedo evaluar la función en 4. ¿Pero qué no te van a arrojar números imaginarios? Yo trato, gracias, si yo trato de evaluar la función en 4, se supone que voy a sustituir la x por un 4, entonces ahora voy a tener raíz de -4. Y entonces eso ya no me va a dar un número real. Como ya no me va a dar un número real, pues entonces este también queda descartado. ¿Qué valores le puedo dar? Pues le podría dar, por Valores ejemplo, negativos, ¿no? Valores que sean negativos. -4, -9 o hasta el 0. ¿Por qué? Porque como ahora tengo un menos por menos me va a dar más, y entonces ahora sí podría calcular la raíz. En este caso me daría, por ejemplo, 2, 3 y 0. Entonces no le puedo dar valores positivos a esa función, entonces ¿cuál sería su dominio? Miss, yo no entiendo de dónde sacó el 2, 3 y 0 y el -4, -9 y 0. De calcular la raíz de esto. Si x es igual a -4, tienes menos por menos más 4. Raíz de +4 es 2. Ah, ok, ya entendí. Y aquí es raíz de menos, raíz de -9 por menos me da más. Raíz de 9 es 3. Entonces, Miss, el dominio va a ser siempre para X y el rango siempre va a ser para la función ya evaluada en X. Exactamente. Ah, ok, gracias, Miss. Nada, entonces, ¿qué valores le podemos dar a x? ¿Sería -infinito a 0? Todos los que sean negativos, o sea, desde -infinito hasta el 0. ¿Incluimos el 0? Pues sí, porque sí lo podemos evaluar. ¿Cuál es el rango o el conjunto de valores que me va a devolver la función? Pues van a ser igual, ¿no? Menos infinito. Menos infinito a 0. 0 a infinito, ¿no? 0 a infinito. Eso infinito. Ah, no, sí, porque son positivos. De 0 a infinito. Ahora yo le estoy metiendo negativos, pero la función me devuelve puros números positivos. Entonces su rango sería desde 0 hasta infinito. Vamos a ver otra. No he puesto el azul. Vamos a poner el azul. Ahora la función
Pero ahora el menos lo ponemos afuera. Le vamos a dar valores a X y vamos a ver qué nos devuelve la función. ¿Qué valores le podemos dar a X? Le puedo dar el menos 9. No. No. No, porque me quedaría raíz de menos 9 y eso no tiene sentido. Entonces este lo descartamos. Menos 4. Tampoco. 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 No le voy a poder dar ningún negativo. Nuevamente puedo calcular solamente la raíz de 0, de 1, de 4, etcétera, etcétera. Si yo calculo la raíz de 0 o menos raíz de 0, sería 0. Raíz de 1 es 1 y por el menos de acá, menos 1. Raíz de 4, 2 y por el menos que tiene acá afuera, Menos 2. menos 2. Entonces, ¿cuáles son los valores que le podemos dar a X? ¿Cuál es el dominio? De 0 a infinito. De 0 a infinito. De 0 a infinito. ¿Y cuál es el rango? De Menos infinito a 0. A menos infinito a 0. De menos infinito a 0. Muy bien, ya le entendieron qué es dominio y qué es rango. Dominio, los valores que le puedo dar a X. Rango, los valores que me devuelve la función. A veces no es tan sencillo evaluar de 1 por 1, o lo común es que no hagamos esto de 1 por 1. Lo que hacemos es observar la gráfica para ver cuál es el dominio y cuál es el rango. Por ejemplo, vamos a estudiar la función X es igual a raíz de X más 3. La función raíz de X más 3, cuando nosotros la graficamos, se comporta así. Menos 1, menos 2, menos 3. Hace más o menos esto. Entonces, ahí en la gráfica, lo que podemos observar, ¿cuáles son los valores que puede tomar X? De negativo a positivo. De De menos 3 a infinito. Desde menos 3, nuestra gráfica está desde menos 3 y va a continuar hasta infinito. Ya no lo puedo dibujar hasta infinito, pero va desde menos 3 hasta infinito. Eso lo leemos en el eje X. En el eje X nuestra gráfica va ahí. De menos 3 a infinito. ¿Y qué valores me devuelve la función? ¿Me puede devolver un menos 1? ¿O un menos 2? No. ¿Sería igual de menos 3 a infinito? El menos 3 estaría por acá. ¿Me da un menos 3? Va de 0 a infinito. Solamente me está devolviendo estos valores que están aquí. Sería de 3 a infinito, ¿no? 3 positivo. De 0. Porque no hay forma de que eso me dé 3. Estoy obteniendo nada más desde aquí para arriba. Si se fijan, no me da ninguno negativo. No hay ninguna parte de la gráfica que esté de este lado. ¿No sería raíz de 3 como infinito? No, sería simplemente desde 0 a infinito. A infinito. Sí, no hay forma que me dé un menos 3. Porque, por ejemplo, si yo dijera, ¿para qué valor de X eso es igual a menos 3? Pues yo estaría preguntando, ¿cuál es la expresión en la cual raíz de X más 3 me da menos 3?
Entonces, gráficamente, el dominio es lo que está en X y el rango es lo que está en Y. Exactamente. Entonces, ¿alguna duda con esto? No, miss. No, miss. Sí, dime. No, no hay dudas, creo. Vamos a poner aquí. El dominio es lo que leemos en X. Y el rango va a ser lo que leamos en Y. Entonces, antes de que nos corte, aviso, por favor investiguen la clasificación de funciones de acuerdo a su estructura matemática. Van a encontrar diferentes tipos de clasificación, positivas, negativas, simétricas, etcétera. A mí la que me interesa es la clasificación que incluye polinomios, funciones trigonométricas, funciones exponenciales, etcétera, etcétera. Entonces van a buscar la clasificación para que la tengan a la mano la próxima clase. Además, algunos de ustedes deben repasar el método de los casos o el método de los signos. Ya les califiqué la tarea y ahí les especifiqué en lo que tenían error. Y como aviso, tengo dos grupos de cálculo diferencial y estaba subiendo los videos y el material de ambos, pero me tardo mucho y al final de cuentas es el mismo contenido, entonces ya solo voy a cargar una clase. Por si de repente dicen, es que yo no recuerdo que dijera eso, es porque probablemente lo preguntó una persona de otro grupo, pero es el mismo contenido. Miss, entonces dijo ¿va a ser la clasificación de qué? Clasificación de funciones de acuerdo a la estructura matemática. De acuerdo a la estructura